O sea que toda la semana afuera. O sea que hoy retorno con alegría a tomar un café con ustedes y después Sí. me rajo. 39 grados de calor, ¿eh? Es infumable. ¿Tuviste? Ciudad del Este. Me fui a ver un teórico proyecto que tenía que sacar, pero políticamente ya lo van a destruir. ¿Qué Entonces, era? ¿Se puede saber o no? un hospital. Ah, ¿público? No público. ¿APP? Más o menos. Algo así. Pero vamos a esperar al siguiente gobierno. No anda con este. No leen, no entienden. Van a meter los políticos dentro de la administración. Va a ser un desastre. Le dije, olvídense. Paremos la rotativa. Che, y empezó el de pelota en Ucrania, ¿eh? Pobre gente. ¿Qué? ¿Eh? Pobre gente. Pobre gente, ¿eh? Pobre gente. Qué delicado, fotos muy fuertes. La verdad que es muy triste, en serio. Sí. Y también, ¿vos sabés lo que está pasando o no? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué se.? ¿Por qué? No. Me gustó. Más allá- Porque la agarraste dormido. Más allá- no, la verdad que. No, te estoy diciendo, pues, este tema. A ver. No, pero no te digo en forma peyorativa, sino realmente difícil saberlo, pues, por eso nomás. A ver, ¿Te encantó? ¿por qué se desarrollaron los acontecimientos, me preguntás? Claro. Sí. Sí, lo sé. Intervino la OTAN, por quién está la OTAN, quién no está la OTAN, que hay una historia juntos como si fueran un solo país. O sea, hay un montón de justificaciones por qué hacen lo que hacen. Nada justifica Dos lo que están temas nomás. haciendo. OTAN y quieren entrar a la Comunidad Europea. Y Putin no quiere. No, Porque ellos creen que son dueños de Ucrania. no, y Así nomás. claro, pero aparte hay un trasfondo. O sea, Ucrania, lo escuché el otro día, desde hace 4 o 5 siglos atrás, que eran un solo país, un solo poder. Sí, Unión se Soviética, separan. la Unión Soviética. No, y previo a eso, no me acuerdo el nombre, 300 años antes de la Unión Soviética, ya eran un imperio, Ucrania y Rusia. Entonces, después se terminan de separar cuando se rompe la URSS, cuando se rompe la Claro. Unión Soviética. O sea, son primos, son hermanos cercanos. Lo que aparentemente Putin no puede tolerar es que un hermano cercano se le vaya con otro. O sea, el Como quilombo dice la viene por música, ahí. hermanos soberanos por la Como escuché, es una relación Pero- tóxica. Básicamente es una relación tóxica. O sea, te dejo, pero no te dejo. Pero igual, nada justifica lo que están haciendo. Impacto Nada. económico. Acá nosotros ya ligamos el tema de la carne. Muchas sanciones. Villanito, ¿eh? Sí. Ya lo que se envió, ya no. O sea, ¿quién sabe cuándo cobramos? Sí, es más, bajó el combustible ruso bajó unos precios históricos. Pues Pero se lo quieren sacar encima. Pero nosotros no compramos de Rusia. No, está bien, pero el mercado se influye porque hay una sobredemanda, hay una sobreoferta de producto. Pero no quiero decir que bajen el precio del combustible con esto, pero quiero decir cómo influye al primer día, lo primero que se le derrumba es su materia prima. Lo que podemos ganar es con el agro, que tenemos menos cantidad, pero va a estar mejor el precio. Sí, ahí es donde los países tienen que priorizar si es la cuestión moral o cuestión económica. No, pero por supuesto que es moral, categórico, es todo una No, locura. Por eso te digo, es ahí donde Una locura. decís, che, No vale justifica. $2.000 el kilo de soja en Rusia y se la vendemos después de lo que están haciendo. Pero año difícil el agro este año también. Por eso Por la dije, sequía. como es un año de menor producción, pero está subiendo el precio, pero aún así no vas a lograr equilibrar. No van a equilibrar. No llega. Lastimosamente no van a poder equilibrar. Se está pensando en importarlo por primera vez, de tan mal año que va a ser. Importar soja. ¿En serio? Sí. No Pero sé. sí, hortalizas no hay. No, Calcular lo que te estoy contando. Lechuga no conseguís. Yo soy un verdulero. Me voy al agroshopping. Sí. Mi Dios, las verduras que traen. Cada vez más chiquitita, un desastre. Y la semana viene van a empezar a remarcar, todos van a remarcar, todos. Yo tuve reunión. Estamos mal, ¿eh? Ayer yo tuve reunión de remarcación, ya los proveedores se acercan, van a remarcar todo. Mira. Estamos mal. Albica no subió el precio, aviso. Y como corolario de todo, sí, y como corolario de todo, ¿quiénes están de moda? Nuestros amigos de la Blanca. Nuestros amigos de la Blanca. qué Metido, limpieza, ¿eh? pero qué simpático. Fíjate, estuvo Sebastián Villarejo, Justito. uno de los 27 valientes, como yo le llamé, defendiendo a capa y espada la gestión de ellos, los dipuchorros, defendiéndole a el guanaco este metido hasta el cuello, coronilla y completito de yucio Sí. con estos nuestros amigos de la Blanca. No, pero, perdón, no lo, Déjate defendió, joder. no lo defendió. Lo que planteó fue que no iba a entrar en ese juego mediático que proponía Se equivocó. el Colorado, ni Se siquiera equivocó. el gobierno.
Para que vos veáis, se equivocó. No, pero a ver, no es que lo defendió, pero insisto, para mí fue parte de un todo lo que pasó después con Pero se los equivocó. procedimientos. Al final, al fondo del túnel se equivocó. ¿Cómo se llama el procedimiento este que está ahora, que están haciendo? Que Ultranza. ultranza. Vos me decís que lo de Giuso y ultranza no tienen nada que ver. ¿Cómo no? Son Sí. dos cosas diferentes. ¿Sí? Claro. No sé, O sea, al menos. no es diferente, pero... Que por X motivo limpian un ministro del Yo cayó Interior. por acá y después había un operativo que era ultranza por Claro, acá. pero que justo el día Claro. anterior limpian al ministro del Interior. Pero el ministro del Interior resulta ser que no limpió nada. Porque ¿qué? No, lo limpiaron a él primero. Pero escúchame, atendeme bien cómo la lectura. Sí. El tipo primero hace una denuncia contra el expresidente de la República. Sí. Cobardemente, vuelvo a repetir, cobardemente no se presenta a la fiscalía, citado por la fiscalía, para ratificar su denuncia. Se fue y le denunció a un personaje que maneja la CEPRELAT, que siempre me estoy quejando contra él, que tiene que entrar a posteriori. Entonces, yo me pregunto, si acá viene un procedimiento inclusive con los Estados Unidos, quiere decir que ellos ya estaban leyendo dónde estaba metido Yusio. Porque si no, él hubiese seguido sostenido por el presidente de la República. Claro, estaría a cargo del procedimiento. Claro. Dejan a Céfala la cartera que maneja todo esto. Sí. Ponen a uno que esto es increíble. Sale a declarar que no tiene experiencia. Eso fue increíble. Perdón, eso Igual, insisto. y ayer anteayer otro ministro más, que es el de la Roa. Secretaría de ¿Qué pasa? Emergencia Nacional. Emergencia Nacional. Que aparece con un barquito ahí. Se quedó con un barquito de $400,000. Pero Un capo, ¿eh? Una locura, No un capo, hay que darle medallita, medalla de oro. ¿Qué hace? Por ¿Qué cómo hace? afana, boludo. ¿Qué hace esta persona? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace el secretario de emergencia? No sé qué hace. Él actuó en toda ¿cómo que se dice? En todo el tema de la vacunación del COVID. O sea, Armó, por ejemplo, el tema. Estuvo Él muy involucrado en eso. Después, Sí, sí. por ejemplo, cuando vienen las crecientes por las Sí. tormentas. o hay accidentes, o sea, ellos son los que Secretaría de intervienen para ayudar a la Claro, o sea, población. sabe que durante la pandemia y después de la Emergencia pandemia nacional. Pero fue como central en todo entre esto. broma y en serio en las redes sociales decían, venimos de una Secretaría de Emergencia Nacional en su momento, en donde se robaba por coquitos. Coquitos. Y hoy, Se roba por la blanca. ahora un poquito más alto y... Por la blanca. Yate. Están de moda. No, Yo estaba en Ciudad del Este. No, pero- Mirá, pero en el medio de la tormenta, pero donde escucha. fue el evento Pero, del chico malo que le agarraron. pero Gus, es básico. No lo puedes poner a tu nombre. No sé, es el ABC. No sé, no entiendo. Pero mi rey, Pero ¿qué te está, quiero decir? atendeme, O sea, ¿cómo le pones a tu nombre? pero Eso es ¿cómo lo la que no seguridad nacional no va a saber la gente que entre en qué está metida? Déjate de joder, la policía sabe perfectamente bien. Pero- este es guanaco, porque este es un guanaco, Pero- ¿verdad? Que estaba ahí metido. No le quería agarrar a nadie. Y es lo que discutimos el otro día. Él tenía el quilombo de San Bernardino, es por culpa de él, porque él tenía que haber ordenado el control en la calle y no lo hizo. Claro. O sea, este alcornoque, voy a volver a decir, alcornoque, porque es un alcornoque, ¿verdad? Él es el culpable. Y Sí. está bien que le echen una patada y que se le procese ahora. No, pues lo que dice Seba es... He dicho. Lo que dice Seba es que algo básico con respecto a no poner a tu nombre, ¿verdad? Es básico. Pero yo creo que tiene un nombre, eso es la impunidad. Que Claro. pensás que no va a pasar nunca nada. Sí. Impunidad. Impunidad. Pero tenés que estar bien, pero vos podés ser impune y ser precavido al mismo tiempo. No. Pero este no. Pero por eso te digo, pero no sé si tomarlo por ingenuo, por un tipo que. Pero hablando de Yucio, Incapacidad. camioneta de un narco. Narco. Se fue de vacaciones a la casa de un Pará, Narco. Y no después, cualquier narco, ¿eh? No importa. te digo nomás, voy a No, decir- no, pero no cualquier Pero es tipo una, de- línea, Marcus. es una línea muy Por fina, eso, Seba. Por eso, un tipo Seba, pesado. Es una línea muy Marcus fina Espíndola. entre decir que sos precavido o no. O sea, me parece que nada es una Sí. impunidad nomás ya. Es impunidad. Sí, pero ese es donde yo Pero te él ato. sabía con quién estaba. Totalmente. A mí que no me vengan a contar que él no sabía. No, creo que sí. Claro, nunca No, se eso imaginó no. que lo iban a usar para limpiarlo y después hacer todo lo que hicieron. No. A ver. O sea, Cuando Ahí- quiso justificarse, empezó a contradecir, todo fue... en el país de los ciegos, el tuerto rey, déjate de joder. Está bien, No. pero te hago una pregunta, eso de ignorante, ¿eh? Obviamente alguien lo traicionó, Pero siempre pasa eso. pero alguien lo traicionó. Sí. Y más en este país, donde la traición forma parte del ABC. Claro, y yo hoy leí que la DEA felicita al Paraguay por el procedimiento que vienen haciéndola. O sea, podemos suponer que llamó el tío Sam y le dijo, Acá se sabe todo.
lo tienen controlado y saben perfectamente bien. Esto tomó un nivel ya que era escandaloso. Sí, sí. Lo mismo es lo que pasó en Ciudad del Este. Bueno, la Ciudad del Este es un chiste, ¿eh? ¿Qué? Porque ellos cuando llegan al Paraná Country en busca del Lindomar, Sí. fíjate vos que tardaron 2 o 3 minutos para ingresar. Pero aún así, no quedó nadie en la puerta para cerrar. No. O sea, fue una joda. O sea, es un chiste. Como yo digo, espera un poco. ¿Cómo No, funciona Pero esto? dice que, Por eso, Yo vos entro y no sabés- controlo a pero nadie. vos sabés que había una orden de captura contra Lindomar y contra esta Espíndola. Marcos. ¿Quién es Espíndola? El que Marcos. prestó la camioneta, prestó la casa, todo. O sea, pero eran dos. Claro. Pero solamente todos pensamos que era Lindomar. Porque se cubrió que era Espíndola también que se le estaba buscando esa Pero noche. él estaba en Sí. laborado fusilero. Sí, a ver, y lo que se sabe de todo esto es, y lo que uno descubre es que saben todo y no actúan porque no quieren. Porque, a ver, insisto, llamó el tío Sam y dijo, hasta acá llegaron, y mirá lo que hicieron en 5, 6, 7 días. Hicieron un desastre. Pero, en serio hicieron un desastre. tenía que haber corrido buena yaya, ¿eh? Está bien, pero lo que te quiero decir... No. a ver. No. ¿Verdad? Buena yaya. Está Buena bien, pero yaya. ahí, Gus, yo entiendo lo que vos estás diciendo. También entiendo por sentido común que Paraguay no sé si está capacitado para enfrentarse a organizaciones como esta. Y esto te lo digo desde Sí, serio, sí. Porque, a ver, si en San Bernardino uno hizo el desastre que hizo, imagínate, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que te aparezca uno tirando 4 tiros en el Shopping del Sol. Claro. Sin matar a nadie, ¿eh? Y pueden, ¿eh? 5 de la tarde. No un hay control viernes. tampoco. Es un desastre. Sí. Entonces, es ahí donde yo. Si es bueno o no, si es bueno, no lo sé. Donde Paraguay tiene esa capacidad de mirar para otro lado, total, tal como medio acomodadita la cosa, y no tenemos grandes problemas. Pues nunca pasó tanto. O sea, realmente no me acuerdo que haya pasado tantas cosas en tan poco tiempo y tan graves. Tal O cual. sea, lo último, el Algo último- está cambiando. Algo está el año cambiando. pasado nos recordamos que cada semana el gobierno de Marito parece que A propósito. participaba a propósito en hacer algo mal toda la semana. Alguna cagada. Así con Este todos los año colores. empezamos- Impresionante lo que está pasando. Impresionante. No. Pero el tema es que hay que ver. Pero vos sabés que practican. Yo me doy cuenta que practican cómo equivocarse. Ustedes saben lo que descubrí hoy. O sea, no descubrí yo. Me llama una persona y me dice, me quiero juntar contigo. Dale, vení a la oficina. Viene. El IPS, en el mes de noviembre, entre gallo y medianoche, hizo una licitación para comprar una planta de residuos, trituración de residuos patológicos. Hasta ahí todo bien, al pelo, porque no tiene. Ahí que compran una planta que vale el doble de lo que tendría que ser la planta que tendrían que haber comprado. Compran en un sistema de microondas, se llama. En vez de comprar en un sistema que se llama... bueno, sí, ya me voy a acordar. ¿A dónde voy? Compraron para un hospital que no existe, que no hay todavía. ¿Eh? Compraron para un hospital que no hay. Y compraron una máquina que es para triturar, ponerle una cierta cantidad enorme y ellos producen mucho menos. O sea, todo mal, todo dirigido. O sea, van a pagar 28 mil millones de guaraníes Son 3 millones de dólares. No, mucho más. más 4. 4 millones de dólares, 4 millones y medio. Sí, te pongo 4. pudiendo gastar 2 millones de dólares y colocar las plantas donde realmente se necesitan. O sea, digo yo, Pero no entiendo va a cómo- salir, y acuérdense de mí, esta semana yo creo que la prensa va a tener esa información y va a salir a la luz. Porque, calcula, a mí me mostraron los papeles hoy, Sí. donde vi ya la adjudicación en el mes de noviembre. ¿Y cómo comprar algo para algo que no existe? Y es lo que estoy contando, porque son unos genios. Porque en este país nadie controla, nadie denuncia. Pero- Entonces es un desastre, hermano. A mí lo que me asombra, ¿sabes qué es? En serio es increíble, ¿eh? Sí. En serio es increíble que te compren algo que está sobredimensionado para algo que no existe pagándolo el doble. Es muy grave. Es gravísimo. Es muy grave en serio, te digo. Pero ¿eh? ¿por qué no nos parece grave otra vez? Pues nos acostumbramos ya. No, a mí me parece grave. Sí, No, A mí me irrita. Me No, pone a ver, loco. Pues, a ver, pero no es un caso aislado. Es No, siempre pero- más de lo mismo, ¿no? ¿O no? En IPS, además, más de lo mismo. ¿Cuántas veces ya denunciaste el tema de IPS? En estas últimas dos administraciones. Por eso. Desastrosa. Estas dos administraciones fueron no, lo pero peor que le inclusive, pasó. pero a ver, hasta uno podría tolerar lo que es parte de la costumbre, decir, bueno, lo come, pero está en funciones. O sea, está dedicado a un hospital que lo precisa, y decís, Sí. listo, roban pero hacen. El famoso roban pero hacen. Entonces, de alguna forma te estás acostumbrado un poco a eso. Pero que encima roban
y no hacen, es ahí donde se pone la cosa mucho más indignante. Ese es el tema. Porque me imagino que no todos los hospitales deben tener esto. Pero no, hay algunos que tienen. Pero no vos todos. sabés que es, a mí, vos sabés que me asombra. O sea, no sé si la palabra asombrar, ¿cómo no tienen miedo de seguir afanando, loco? No, o sea, Nadie va preso. Nadie va preso. y hasta ahora nadie va preso. Ese es el problema. No, pero por eso te digo, es indignante. Es indignante. Es más, me dio hambre. ¿Te dio hambre? Me dio hambre. Pedí otro café. Y media luna, algo. A ver si levantamos un poquito la mesa. ¿Vos ayudaste a eso? 3 ¿Vos semanas. ayudaste a eso? ¿Eh? No, nada. Linda mañana, ¿eh? Porque vino sola a tomar un café con nosotros. ¿No les gusta? Perdón, volví, ya estoy. Volviste, Sí. volviste, ¿Qué tal? volviste. Bienvenida. Ya. Sí, sí, sí. A ver, dame que acá con esto. ¿Cómo acá con esto? Si acá me invitan a un programa, pero avísenme cuando va a empezar la Es que entrevista. la peculiaridad de este Estábamos- programa es que no nos dedicamos a esto, venimos a tomar un café y nos Claro, vamos. y nos Es vamos. así. Estábamos hablando fuera de cámara, de repente así arrancó. es. ¿Qué tal, Todo Sebastián? tranquilo, ¿Cómo no, estás? Pero es lo mismo, ¿eh? No cambia nada, ¿eh? Bueno. Decimos las mismas pavadas fuera de la cámara, dentro de la cámara. Esa es la Hacemos lo Muy mismo. espontáneo. Dios mío, me sorprendieron. Pero bueno. Muchas Viste- gracias por la viste invitación. La verdad que súper viste contenta. que todos los programas son muy... Están todos etiquetados, todo bien encuadrado. Acá es suelto. Me gusta eso, cuando te natural, juntas con tu espontáneo. amiga, A te quedas con un conversar, café, bien, está hablando. sí, sí. Acá hablamos de todo. Yo te cuento. Acá nadie se... Es como cuando nos juntamos con los perros y vos con tu amiga. Me encanta. Chisme a Así tiene que full. ser. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Claro, no sabemos si es bueno o malo, también opinamos de todo. Sí, opinamos. Pero está bueno eso, compartir con la audiencia, que pueda escuchar diferentes opiniones. Para eso Exacto. están los medios de comunicación también. Exacto. ¿Cuánto tiempo estuviste sola afuera? Estuve 1 año y medio, justo antes de la pandemia, estudiando en Inglaterra. ¿Y te agarró allá el...? No, justo antes. Volví 2 meses antes de la pandemia, finales del 2019, y después, bueno, nos tocó a todos encerrarnos. Ah, yo pensé que te agarró allá. ¿Qué estuviste estudiando ya, Sole? Estuve haciendo una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford. La verdad que una experiencia fenomenal desde todo punto de vista, no solamente el académico, también Sí. el de conectarte con otras culturas, el poder tener también una visión de lo que pasa aquí en Paraguay con una perspectiva distinta. También a título personal, después de haber pasado por la función pública, que fue una experiencia súper intensa, el ambiente público puede ser un poco hostil, entonces también alejarme un poco de toda esa, de todo ese barullo y poder estar yo sola, digamos, reflexionando, también pensando en todo lo que había pasado, fue también desde el punto de vista personal una experiencia muy buena. Y realmente hace bien eso, ¿eh? Perdón, ¿hostil Sí. contra vos o contra la idea? No, en general, digamos, la política está llena de hostilidad, ¿verdad? Que muchas veces es lo que hace a muchos ciudadanos que se alejen del mundo político, Sí. ¿verdad? Por diversas razones. Primero, porque hay intereses que siempre están dando vueltas. Si uno quiere hacer bien las cosas, uno encuentra mucha resistencia, no poca, mucha resistencia. A mí me tocó lidiar con grupos y estructuras mafiosas que respondían a determinados intereses. Bueno, hicimos cámaras ocultas en la unidad operativa de contrataciones, destituimos a funcionarios vinculados a casos de corrupción, y eso naturalmente hace que uno se gane también enemigos. Son Claramente, sí. de los enemigos que da gusto tener, ¿verdad? Los que Sí, da sí, gusto sí. tener, pero porque son por hacer las cosas correctas. Pero entonces eso hace que el ambiente siempre esté cargado de mucha Y, hostilidad. y aparte, perdón, yo creo que tenemos una particularidad los paraguayos. Siempre pensamos mal, nunca se piensa bien. O sea, nadie dice, este vino para hacer bien. Claro, hay muchos Este viene, prejuicios. claro, Sí, este sí. viene a hacer el mismo curro que el resto. Claro. Cuando vos entras, empezás a hacer bien, empezás a patear, fuera Sí. esto, fuera lo otro, fuera aquí, hacemos, y nadie te aplaude y nadie te dice gracias. El gracias luego no existe. Sí, claro, pero cuando... Ese es un tema que no hemos logrado aprender el gracias. Sí. No que te condecoren, el gracias, che, gracias. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Por hacer tu trabajo. Por Claro. hacer- No, gracias por haberme Yo venido a también- ayudar. yo también digo gracias todo el día, Gracias pero- por haberme venido a ayudar. No. Espera un ratito. Es diferente. Sí. Entiendan una cosa. A ver, Cuando uno sale del sector privado, sí. como estábamos nosotros, yo estaba en una zona de confort espectacular, trabajando perfectamente bien. A mí no me movía, pero el perímetro. Nada. Y me voy a un lugar
Que no te llegue ni contar el sueldo. Eso sí, a los golpes, sí, aparte de los golpes. Por eso, gracias. Por eso, gracias. Sí, pero Porque ella- te va a ayudarle Sí. a alguien y te va a hacer algo por tu país. Sí, pero yo creo que eso no hay que esperar el gracias. No, yo no digo que hay que Arti, esperar. ¿verdad? Estoy contando de Sí. que no sabemos decir. Claro, sí, pero para mí eso siempre estaba claro, ¿verdad? Sí. Primero que hay una situación, digamos, y un contexto que uno tiene que entender, ¿verdad? Donde hay corrosión de la confianza entre el sector público y la ciudadanía. Yo conversaba esto con los funcionarios, ¿verdad? Porque muchos de ellos sentían también Sí. esa hostilidad desde afuera, decían, pero Sí. yo vengo, laburo, me mato, estoy haciendo para que funcione esta institución y nadie me agradece. Y le decía, no esperes que alguien te Sí. agradezca, ¿verdad? Así Porque es. también tenemos que entender de que hay una historia que es la que sustenta muchas veces ese comportamiento de cuasi Sí. ingratitud, si uno quiere decirlo, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, que lo que nos toca hacer es nuestro trabajo, ¿verdad? A mí, cuando la gente me agradecía, honestamente, yo me sentía incómoda, ¿verdad? Igual, las gracias no está en el voto. ¿O no? Perdón. Gracias a Dios, yo no compito en nada y Claro. pienso No, como no, no, pero quiera. la gestión como un todo, la gestión como, más allá de la individualidad, la gestión como un todo. O sea, el voto no es el gracias o el no gracias. Claro, pero es diferente de Pero- repente para, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que yo Sí. venía del mundo independiente sin ningún tipo de militancia político-partidaria, creo que era el caso también del arquitecto, ¿verdad? Y uno entra a la función pública, digamos, como servidor público, no como un actor político. Entonces, quizá no es un termómetro, no es una vara, digamos, para medirla, pero sí lo que yo trataba de transmitirle, porque a mí me decían de repente gracias a algunas personas, decían no me agradezcan a mí, si yo estoy haciendo lo que considero que es lo correcto, estoy cumpliendo con una responsabilidad, con una labor que creo tiene que ser la regla en Paraguay y no la excepción. Es ¿verdad? la diferencia de los que van por el oro y los que van por el bronce, Sí. por así decirlo. Sí. ¿No? Es lo que los diferencia. Sole, un tema que yo me quedé preocupado. No sé qué opinión vos tenés hoy, ya porque pasó el tiempo, de qué opinas vos del barrio San Francisco. El Barrio San Francisco para mí fue un proyecto... No, pero eso yo sé lo que fue. Sí. ¿Cómo lo ves hoy? No, y el gran problema es el abandono de la administración actual, ¿verdad? Las políticas públicas, si no tienen proyección más allá de una administración coyuntural, todas van a fracasar. Porque estaban. Eso Y es si ustedes tierra de vuelven nadie. no es tierra de nadie, eso es mentira. Hay que también... Pero yo me fijé el otro día. bueno, yo estuve también ahí hace un par de semanas, De ¿verdad? noche es terrorífico, ¿no? Hay diferentes Vi cosas momentos. que no ¿verdad? quería ver. Y seguramente hay testimonios, digamos, que son negativos. Claro que sí existe, 1000 familias, estamos hablando de 4000 personas, ¿verdad? Sí. Nada que no suceda tampoco en otros barrios de Asunción si uno No, categórico. sale un poquito más, ¿verdad? Pero- Digo, porque se estigmatiza también. Sí, pero Arqui, a lo ¿verdad? que voy es, yo creo que falta mucho trabajo, por ejemplo, o sea, así como decís, no sé cómo está trabajando esta administración. No, no está trabajando ahí. o sea, Bueno, no es como está trabajando. No, bueno, no no está tra- trabajando. bueno, y ahí salvo necesita algunas pastoral pequeñas social, excepciones. necesita muchas cosas para educar, para hacer que las cosas funcionen como un barrio, Sí. como tiene que ser. Sí, mira, Hoy- si ustedes revisan, digamos, mis declaraciones en su momento cuando proyectábamos el barrio, yo hacía mucho énfasis en que el éxito o el fracaso de este proyecto se va a medir por la capacidad que tengamos de impulsar los proyectos sociales, ¿verdad? Y que nada tenía que ver con la construcción en sí misma. Es decir, No. construir casa es lo más fácil. Tenés dinero, tenés un plano y construís. Ah, es lo que yo digo. Reubicar a la familia no es sencillo. Ahí fue la primera muestra, digamos, un trabajo social importante y determinado que se hizo, un acompañamiento a las familias que empezó con la gran inundación del año 2015, que estaban bajo aguas, todos los asentamientos populares, digamos, toda la zona de los bañados en Asunción, y fuimos construyendo confianza con cada una de las familias, ¿verdad? Ustedes recordarán que había un paradigma que estaba muy instalado, de que las familias de los bañados no se quieren mudar. No, ellos son unos haraganes, quieren vivirlo acá, nadie se quiere mudar. Bueno, ese primer paradigma nosotros Sí. desbaratamos, ¿verdad? Mentira, cuando comenzás a trabajar, a conversar con la familia, cuando mostrás que hay una oportunidad, una alternativa distinta, se logró acompañar ese proyecto. Las familias no fueron forzadas a mudarse por el gobierno. No. Hubo un proceso de postulación voluntaria, Taria. un proceso de revisión de las postulaciones y una adjudicación, ¿verdad? Que todo eso fue público en su momento. Y la clave era ese momento inmediato después de la mudanza, donde el plan de desarrollo social tenía que llevarse a cabo desde toda su integralidad. ¿Y qué hizo la administración actual? Como se identificaba a ese proyecto con la administración anterior, lo que hicieron fue cerrar todas las oficinas después del 15 de agosto. No es ni siquiera un mes después, 2 meses después, ¿verdad? Retiraron todas las fuerzas públicas del barrio. Entonces vos te vas y la fábrica que se construyó está abandonada. ¿Cómo podemos hablar de superación de la pobreza si no hay empleo?
Claro. si uno no genera Sí. fuentes de empleo. Claro. Esa fábrica estaba prevista que genere entre 200 y 400 espacios, 400 empleos. El barrio hoy hubiese sido otro con ese dinamismo, digamos, económico. Si uno se va y mira los espacios de desarrollo infantil, el 50% de la población del barrio San Francisco son menores de edad. Sí. Niños me di o cuenta. adolescentes, ¿verdad? Niños o Cuando adolescentes, pasé, me di entonces cuenta. ni siquiera porque a veces le criticamos a los adultos Sí. por sus prácticas y su comportamiento, acá tenemos que pensar en los niños y en los adolescentes que salieron del barro, de la precariedad, que pasan a vivir en un ambiente de mejor habitabilidad y que esperan. Espera que el Estado funcione en el acceso a servicios sociales, que funcione en la educación, que funcione en la salud, que funcione en la protección social. Y ¿verdad? sobre todo que se tenía que insertar, o sea, ¿cómo que se llama? Integrar eso Sí. a todo lo que es la Los la parte espacios urbana. de desarrollo infantil abandonados, si ustedes se van a mirar. Sí. El centro de adultos mayores abandonado. ¿Verdad? El colegio técnico tardó más de un año y medio en funcionar. El transporte público nunca se hizo una No. realidad, no hubo permeabilidad del transporte público, entonces si No eso no existe. sucede, ¿cómo va a funcionar la dinámica propia del barrio, digamos? Inviable. ¿verdad? Y ahí podemos ir enumerando, pero No, y una ahí aparece serie, un- digamos, No, pero aparte, de lo increíble es que proyectos no habla de subsidios, no habla de nada por el estilo. No. Habla de generar un espacio coherente, llamémoslo de trabajo, para habitar. o sea, Y solo después de Sí. 3-4 años la gente terminó quedándose o mucha gente Sí, terminó... sí, ese es otro No. mito, ¿verdad? Hay un porcentaje de familias que siempre van a abandonar cualquier conjunto habitacional. Eso también es importante conocer porque te digo yo que trabajamos e impulsamos la construcción de 37.000 viviendas. Siempre se considera en cualquier política, ¿verdad? Que por el dinamismo mismo de la vida, la gente, hay un porcentaje que abandona, ¿verdad? Ese porcentaje, digamos, está en torno quizá del 5 o 10% de las familias en cualquier conjunto habitacional. Yo te puedo asegurar, porque estoy personalmente acompañando un proceso también de relevamiento de la información del barrio, que más del 80% con total seguridad está, y me animo a decir que es más del 90%, ¿verdad? Se habrán mudado un 10%, que son 100 familias, quizá exagerando, ¿verdad? Si uno evalúa por diversos motivos, no solamente porque no estaban de acuerdo con el proyecto. Y les voy a decir... No, pero el tema del proyecto no es que uno esté de acuerdo o no, como estábamos hablando recién. El tema es la sostenibilidad. Exactamente. Sí. Uno de esos, pero además hay factores externos también que siempre fuerzan la mudanza de familias después de que se entrega un proyecto. Como por ejemplo, una conversación que tuve con una familia, con una señora que me decía, mi mamá falleció mi mamá de Canindeyú, ¿verdad? Dejó la casa en Canindeyú, mis hermanos no se van a ir, y yo decido mudarme a Canindeyú con toda mi familia. Tengo que dejar el departamento, no me Claro. puedo quedar en el departamento, ¿verdad? Y no le Claro. podemos, el Estado no le puede forzar a esa Claro. familia que porque Sí. leyó una ayuda estatal tenga que vivir ahí y no hacerse cargo de otras dinámicas familiares que suceden, ¿verdad? Entonces, existen factores externos que a veces motivan el traslado de familias después de cualquier proyecto de vivienda social, y en este caso en particular el factor de la descontinuidad de las políticas sociales, que también habrá sido un incentivo para que algunas o retornen. A mí me prometen algo, yo llego y veo que el No, Estado no. no se hace cargo, Te ¿verdad? iba a comentar Vuelvo, la decepción que debe ser, ¿no? Sí, Para la es gente. que yo tuve conversaciones con ellos que me dicen, pero ministra, vos nos hablabas de algo, había un proyecto y ahora el Estado nos tiene abandonados, ¿verdad? Y yo soy empática y entiendo eso y les doy la razón, porque fue lo que pasó. Pero desde el 16 de agosto yo me di cuenta, no del 15, desde el 14 de agosto yo me di cuenta del abandono de todo lo que iba a hacer. Sí, Porque cuando yo empecé a ver los nombramientos, dije yo, opa, acá no vamos para atrás. sí, O sea, acá lo poco que intentamos hacer y ordenar, sí. esto yo veo que saco roto, como dirían los brasileños. Acá en casa saco roto. Dicho y hecho, calcular como yo siempre les cuento, yo me fui en junio del 2015, dejé 7 hospitales para que se terminen había uno que tenía 40% de avance, los otros tenían 70% de avance. ¿Sabes cuándo se terminaron? No se terminaron todos. Hay uno que continúa todavía, 2 que continúan todavía. Claro. ¿Verdad? 70% de avance, pero no Claro, poco. y esto no hay que volver, digamos, no hay que tornarla en una conversación, una discusión de No. si esta administración es mejor, la otra administración es mejor. No, como paraguayos, el país necesita Gestione. una madurez política. No pueden ser que las nuevas administraciones destruyan todo lo que se hizo antes y comiencen a reinventar la rueda. O sea, no vamos a avanzar, no vamos a poder progresar si eso sigue metido en nuestra práctica política. No, pero aparte, ponerle que no sepan cómo hacerlo. Pues, está claro Sí. que la capacidad que tenés vos es extraordinaria. La incapacidad de llamarte y decirle, aunque sea danos una mano, por fuera, Claro, ahí. ayudanos,
resolvamos el problema Ahí de la está el gente. problema. Ahí es tiene otro problema, que es el de los egos. Claro, Ahí pero- entra- El primer problema es No, pero a ver, insisto, la acabo de conocer. La verdad me asombra cómo habla y lo que conoce del tema. Es extraordinario, en serio. Muchas gracias. Pero no dudo que si alguien lo hubiese convocado de este gobierno a ayudar. Sin duda, no, yo me creo- ofrecí no me pa- personalmente. No dudo que haya dicho que Sí, sí, no lo dudo, pero ni un segundo. O sea, hasta esa incapacidad de decir, está bien, pongo a alguien en función de lo que precisamos para lo que precisamos, Sí. listo. Pero convoquemos al lado a alguien que sepa y que nos resuelva, aunque sea para no tener que fumarse a 4.000, a 1.000 familias. Claro. Estás abandonando 1.000 familias. Sí, Pero Y por eso- Sole, estos 4 años desde que saliste, viendo ahora para atrás y para adelante, ¿se ha crecido algo de ese ministerio, de esa secretaría o no? No, mira, Ministerio. claro, mi primer comentario sería hacia el actual, digamos, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que en su momento yo me opuse a la creación de ese ministerio, no porque yo no considere que pueda ser positivo tener una institución, digamos, de mayor rango entre paréntesis, ¿verdad? Porque la Senavitat antes ya era una secretaría Sí. que no dependía de la Presidencia de la República, era una secretaría que tenía ciertas atribuciones como la autarquía que no tenía ni siquiera los ministerios, ¿verdad? O sea, el ministro de la Senavitat tenía más poder que cualquier ministro Sí. de un ministerio, digamos, el gabinete. Y yo me opuse porque yo estoy en contra de los cambios de nombre, si eso no van a significar reformas importantes al sector, ¿verdad? Y lo que se hizo con el MUF fue cambiarle el nombre a la Carta Orgánica, a la institución, digamos, reformar la Carta Orgánica en términos de cambiarle el nombre y no hacer verdaderamente una reforma al sector, ¿verdad? Por eso vimos los primeros 2 años que, por ejemplo, el Viceministerio de Urbanismo prácticamente no tenía recursos. Ahora creo que tiene un poquito más, pero ni tanto, ¿verdad? Porque si vos creás un Ministerio de Urbanismo, además que das la prioridad al tema del desarrollo urbano porque tomás noción o conciencia de lo que esto implica para el desarrollo del país, tenés que acompañar la creación de esa institución. Tiene que las herramientas y los instrumentos económicos, los recursos humanos, tienen que estar disponibles para poder promover las políticas que necesita el país, ¿verdad? Y eso no pasó, ¿verdad? Vos sabés que yo me fijo mucho en todo lo que hacen, todo lo que sea tema obras y crecimiento, me fijo mucho. Sí. A mí me llama poderosamente la atención. Ni una huella no nos van a dejar esto. No inventaron nada. Ni tan siquiera pudieron empezar un proceso de algo que vos digas, mira un poco, este gobierno empezó un proceso nuevo donde yo creo que esto está funcionando y a lo mejor puede funcionar mejor. O sea, te encontrás con un modelo que parece que se ajusta a las necesidades de ellos, no a la necesidad del país. Sí, Se mira al revés, claro. no se mira para afuera. Sí, y ahí es donde tenemos que ya dar como la vuelta de página, ¿verdad? Y decir, Paraguay no puede seguir en esta senda, en este camino, ¿verdad? Yo creo que si hacemos un análisis más macro de la política y en nuestra corta vida en democracia, ¿verdad? Aunque este año ya cumplimos 30 años de la Constitución Nacional, vemos que nuestra democracia fue muy importante en términos de la conquista de la libertad y de llevarnos a las urnas, ¿verdad? Pero una democracia que hoy tiene que traducirse en una democracia de resultados reales para la gente, Hay que cambiar. dotarla de contenido. Eso implica tener políticas públicas que sean bien diseñadas Sí. y bien implementadas. Significa desterrar muchas prácticas que están vigentes en la política, como el clientelismo, el prebendarismo, la corrupción, ¿verdad? Acá podemos enumerar varias de ellas, ¿verdad? Que nos mantienen en el atraso, en el retraso, ¿verdad? Y necesita Sí. eso un acuerdo general a nivel nacional. Sí, ¿verdad? Quizá tenemos que sentarnos y decir que esto ya no puede seguir así y finalmente dar la vuelta a la página y comenzar a escribir un nuevo capítulo, digamos, de la historia política Voy a de pedir Paraguay. otro café, pero antes de pedir otro café, te voy a dejar algo picando. Ok. Pero yo te digo, ellos me conocen hace un tiempo ya. Yo me paso plagueando por los modelos de licitación exprimidos que están en el mundo y acá lo usamos para Claro. beneficios personales Sí. y que un despelote y no pasa nada porque nadie investiga. Sí, también ves nombramientos, lo que tampoco nadie entiende. Pero bueno. Lo mismo, exactamente. Pedimos café. Pedimos café. ¿Verdad? Sí, porque es más, que es lo mismo que yo siempre digo.
tenemos que empezar a implementar una política, por ejemplo, en el tema de obras y estudiar qué es viable a través de una APP o de una concesión, y no que el Estado siga poniendo, no, el sector privado tiene que empezar a jugar un papel Totalmente. fuerte dentro del gobierno. Es un actor, pero fundamental, fundamental, y en donde encima le trasladas, Sí. y vos te sacas la responsabilidad, que es muy importante en el tema de las obras, porque oye, un sálvese quien pueda. Yo siempre digo, el otro día tuve una reunión con ciertas personas que yo le digo, dentro de 5 años vamos a hablar, porque me querían pintar por la cara la cantidad de rutas que se hicieron. Sí, yo aplaudo eso, aplaudo el desarrollo. Yo le quiero ver el nivel con que se hacen. O sea, dentro de 5 años vamos a ver. ¿Y cómo el sistema de control? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo avanzamos acá? O sea, yo tengo muchos signos de interrogación, le digo. Y no es porque yo quiera criticar, al contrario, quiero que mejore cada día más esto. Claro. Y quiero aplaudirle a la gente. Es Por eso- que tiene que ser así, o sea, es Sí. lo que yo le había en su momento dicho también al ministro que en su momento asumió en la Habitat, en el Ministerio de Vivienda. Decía, Háganlo. ojalá que se pueda, o sea, nosotros dejamos las bases Sí. sentadas para que se pueda hacer 3 veces más. ¿Verdad? Porque si no, ¿qué es lo que suele pasar con administraciones que salen si esa es la práctica que se replica? Sale el administrador, yo podía irme con todas mis carpetitas bajo el brazo, ¿verdad? De todos los proyectos que yo desarrollé. Podía dejarle en cero el ministerio que tenga que comenzar a diseñar Sí. todos los proyectos. No, yo le dejé un abanico de proyectos. Le dije, acá vos apretás un botón y comenzás a ejecutar los proyectos. Sí, ¿verdad? igual, y esa es la pregunta de siempre, es, si vos le dejaste ya todo listo, La estructura le dejo. ¿verdad? Y supongamos que roban sobre lo que hacen, y vos le dejaste todo listo para hacer, ni siquiera así lo hacen. No. Claro. Porque ¿Se entiende a dónde voy, desconfían. no? Sí, 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 Eso es totalmente. lo más raro de Sí. todo O sea, esto. no, ¿vos sabés por qué? Porque desconfían de la persona que vos le dejaste porque funcionó Sí. en el cargo. No, es el primero que le hacen volar, porque era de tu confianza. Esa es la mentalidad. No, pero- Por ahí arranca. Entonces vos armaste, por ejemplo, una división, por decirte, de cierta tipología, que estudiaban o hacían cierto programa de vivienda. Eso le barrieron a todito, fuera de acá. Traen gente y que no entienden nada. Claro, pero lo que listo, limpialos, trae gente nueva. Pero si ves que el proyecto es Impulsa los ejecutivo, proyectos, es sí. ejecutable, Sí, pero no entienden. y podés hacer problema es que algo, Claro. hacelo. El problema es que lo que llega no entienden. Claro. es- Porque hay otros intereses, o sea, Sí. son otros los intereses que pero el están interés, sobre la es, mesa muchas veces. el interés es ¿verdad? sostener la pobreza, entonces. Eso es lo que discutimos siempre con la educación. con Y hay más todo. pobres, ¿eh? Es Hay que más es la- pobres. Eso Es siempre un dice- negocio la pobreza sola también. Y puede ser para algunos, sí, lastimosamente, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando de la vida de mucha gente, Sí. ¿verdad? Y sí. Nosotros seguimos. Nosotros Aumentamos. veíamos en muchos de los barrios populares como algunas dirigencias, digamos, vinculadas a los sectores políticos, claro, iban a perder sus feudos electorales, digamos, ¿verdad? Entonces, no quiero que exista una mejoría o que haya una independencia del dirigente, digamos, coyuntural, Sí. porque entonces uno pierde poder y capacidad de manipulación, Claro. ¿verdad? Claro que existen todas esas perversiones en nuestro sistema, Por por eso yo siempre digo que el ¿verdad? sistema está preparado para que continúe así. Y eso es lo que hay que romper. El sistema. Sí. El sistema está preparado. Pero hay esperanza. Yo honestamente creo que todo esto que podemos hacer, quedarnos acá tomando un café y haciendo catarsis hasta la noche, yo creo que hay una luz de esperanza. Digamos, yo en mi experiencia, al menos de trabajo y también en un ministerio que era considerado tremendamente corrupto e ineficiente, porque esa era la etapa de diario que yo tenía cuando me llaman del gobierno para asumir en la Habitat, ¿verdad? Ustedes recordarán que fue la primera crisis que Sí, tuvo el sí, gobierno, claro. era una campaña en medios también de comunicación que sostenían la ineficiencia del sector vivienda. Yo venía del sector de la sociedad civil, conocía muy bien la problemática, me llaman Después Sole, que vino Dani Durán, vino después. Dani. después, claro. Sí. Sí. Eso fue un escándalo. güey. Uno de los motivos por los cuales me fui a este país. Dije, Sí. yo no puedo creer esto, ¿verdad? Eso fue un Porque- escándalo. Sí. Sí. Pero contame, yo el otro día vi y no sé, porque realmente no seguí. Sí. Vos tuviste una reunión con Efraín, te lanzás a la política, te lanzás a la presidencia, te vas como vicepresidente, como el tema. Porque no entendí. Ah, pues es verdad, podía preguntar si sos Aparte colorada, no tuve porque hablaste, tiempo. fuiste contra el sistema político Claro. clientelista. Sí, y no, bueno. yo no estoy afiliada a ningún partido político, Ok. ¿verdad? Mi trayectoria y quizá experiencia viene más de la militancia social o estudiantil, ¿verdad? De muy temprana edad, tomando conciencia de lo que significa vivir en sociedad, traté de ocuparme y contribuir a que muchos problemas sociales y colectivos puedan solucionarse. Y bueno, inevitablemente en todo este proceso me lleva a conversar con mucha gente
actores políticos de la sociedad civil, empresarios, sobre el futuro del país y la realidad nacional. Y en estos últimos tiempos comencé a entender de que la política es el vehículo elemental para poder promover los cambios que necesita el país. Bueno, ¿verdad? eso es categórico. Y sí, pero para mí no estaba tan claro, digamos, ¿en qué sentido? ¿Verdad? Siempre fui una persona quizá un poco resistente al involucramiento directo con la política partidaria o electoral, porque siempre contribuí desde la sociedad civil y desde el sector privado, también desde la academia. ¿Verdad? Enseño ya hace un par de años, enseñé en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional. ¿Verdad? La docencia para mí es una de las actividades más nobles, digamos, que existen. Y veía que la política, bueno, sí necesita transformación, pero siempre creí que podía contribuir desde afuera. Y efectivamente se puede, ¿verdad? Sí, pero claro. siento que hoy, en el momento en el que estamos, ya es insuficiente, ¿verdad? Y eso es lo que en este momento por primera vez me lleva a considerar la política como el instrumento para vehiculizar los cambios que necesita el Paraguay. Y por primera vez estoy considerando construir una candidatura para el 2023. O sea, vos transas sola. Sí. Ah, ya. Sí, Ya, sí. eso quería entender. No es ni en alianza con nadie, ni como vicepresidenta de nadie, ¿verdad? Ya, Con esta Pero igual necesidad. sería detrás de una concertación también, Soler. Claro, si vos me preguntás el vehículo electoral, yo creo en una concertación nacional que trascienda la lógica tradicional de los partidos. ¿Eso qué significa? A ver, en Paraguay nunca tuvimos una concertación como un vehículo electoral para definir las chapas de presidente y vicepresidente. Existen otras concertaciones en otros niveles, ¿verdad? Pero no en la fase, digamos, para definir la conducción nacional. La concertación nos ayuda a ejercitar muchos músculos de nuestra democracia, ¿verdad? La capacidad de construir acuerdos, la capacidad de dialogar, se diluye en la frontera de los partidos porque una concertación en esencia es un partido de partidos, Sí. ¿verdad? Entonces no es solamente la mesa y la posibilidad de hablar, sino que de cómo se construyen movimientos que nos lleva a todos los electores o los ciudadanos a elegir 2 veces en las urnas. Ya no es solamente eligen 2 veces en las urnas los que están afiliados al Partido Colorado y al Partido No. Liberal, salimos todos a elegir 2 veces. Claro. Más músculo Así va a funcionar, democrático, ¿verdad? Se legitiman mucho más las candidaturas y finalmente en abril compiten, por un lado, el candidato que ganó del oficialismo o del Partido Colorado como el partido, digamos, más grande e históricamente también bien posicionado en Paraguay, y los demás partidos que legitiman una chapa y una candidatura que también pugna por la presidencia en abril, ¿verdad? Yo creo que ese es el camino que tenemos que promover en Paraguay. No, categórico. O sea, aparte como yo siempre, o sea, yo aprendí eso porque también me metí en el lodo. Sí. Si uno no se involucra, imposibles son los Es cambios. que el costo Pero- de desentenderse la política es muy caro, ¿verdad? Perdón, Sí. y el tendotá del que todo el mundo me habló durante todo un año entero, ¿dónde quedó en todo esto? ¿Quién? ¿Quién se enoja? Porque acá decíamos que hace falta un líder firme, supremo, que dirija a toda la tropa y Así diga, tiene que es ser. por acá, y nadie pregunta y camina, y el que cree no pregunta, dijeron. No, lo es que- por acá y es por acá. Y ella no, plantea lo opuesto. No, lo que se busca es que siempre el primer mandatario Sí. sea una persona que gobierne realmente, pero que gobierne de verdad, Sí. que tenga posturas, que defina las cosas. Por eso le critiqué el otro día a Villarejo. Le llamé los 27 valientes que se fueron a esa payasada para iniciar el juicio político y los 27 se abstuvieron. ¿Cómo vos, candidato a presidente de la República, te vas a tener? Vos tenés que ser firme, sí o no. No importa qué opina la gente, vos tenés que tener una postura. Vos tenés que tener una postura. Y Sole, una consulta con respecto a tu candidatura. ¿Por qué por fuera del partido, independientemente de que no estás afiliada, pero realmente tu gran gestión viene de mano de un gobierno colorado también, ¿verdad? O sea, lo más lógico, entre comillas, sería que sea por el partido, ¿verdad? Sí, es que yo creo mucho también en términos democráticos en la alternancia, ¿verdad? Y eso es sano también para fortalecer la democracia. Y esto me dicen muchos amigos colorados también, ¿verdad? Que hoy en día ven, digamos, las dinámicas propias en el partido y que también critican la situación actual del Partido Colorado, ¿verdad? Por eso yo hablo de una concertación nacional. La concertación nacional no excluye al Partido Colorado. La concertación nacional puede hasta tener candidatos colorados, ¿eh? Por eso un cambio de paradigma. En la concertación nacional deberían poder votar los colorados también. Por eso yo hablo de un padrón nacional. No hablo de un padrón cerrado. Sí, puede donde ser más solamente... difícil. Y puede ser que sea más difícil porque se bloquea. Pero si vos Sí. pensás en esencia, Sí, en esencia, ¿verdad? Sí. Ningún partido podría limitar los derechos políticos e Sí. individuales de los ciudadanos. Sí. Es decir, si yo estoy afiliada al Partido Colorado y son las internas generales a nivel país, y a mí no me inspiran ninguno de los candidatos del Partido Colorado, pero me inspiran los candidatos de la concertación,
yo tengo que poder elegir en uso de mis derechos, digamos, políticos, ir a votar y elegir al candidato de la concertación, ¿verdad? Bueno, eso se va a dar, yo creo. Hay gente que va a terminar luego corriendo porque no tiene más espacio y Sí. qué sé yo. Eso se va a dar. Por ahí yo creo que siempre hay. Claro. O sea, siempre hay un grupo que no le gusta ninguno de los dos y se va o se queda en el molde, a lo mejor no participa en las elecciones, pero Sí. acá como va a haber un tema de elección para la concertación, según lo que escucho, ahí yo creo que va a haber gente que va a ir a poner su voto. Claro, eso legitima más el proceso también y permite ese proceso de construcción de acuerdos, ¿verdad? O sea, independientemente a cómo se den después las fórmulas que puedan darse, pero te exige también pensando en el después, que es la gobernabilidad, poder asegurar que eso exista, ¿verdad? Porque hacer política simplemente para ganar una elección, No. o hacer política simplemente para sacarle a un partido del gobierno, ¿verdad? Eso no tiene absolutamente nada de positivo y no está en sintonía con lo que necesita el Paraguay, ¿verdad? Por eso hay que... pero no es necesario. Sí, pero lo que yo digo que hay que construir más que eso, Claro. ¿verdad? Sí, Digo que no, hay, lo uno entiendo. tiene que tener el foco en las elecciones, Sí. por supuesto, ¿verdad? Sí. Hay que ganar las elecciones, ¿verdad? Pero eso no implica desconocer la importancia que tiene pensar en qué hacer después, cuál es el proyecto país, la visión país, ¿verdad? Lo que pregunto, a ver, mirada como de las mías, ¿no? Es muy utópico en un punto. Está divino, la teoría es divina. Pero hemos sabido acá por gente que se encarga de hacer encuestas, perdón, no me acuerdo el nombre, que te dicen te votan un candidato, no te votan un proyecto. O sea, como que hay forma de plantearlo, decir, che, ¿por qué no un líder? Nos ponemos de acuerdo, la coalición, nos ponemos todos de acuerdo, elegimos nosotros al líder y vamos todos atrás de este. Que es un poco lo que venimos planteando siempre acá en la mesa. Claro, eso más a nivel, vos te referís más como a nivel de acuerdo entre las cúpulas que Decir, definen a un candidato Va el y arquitecto, nos vamos. listo. Y después, Es un poco eso- más la cuestión Paraguay también. Pero es muy Y- difícil también, ¿eh? Aunque sean 10, 12 que se pongan de Sí. acuerdo, Sí, 10, 12 sí. es muy Pero, complicado. pero más muy difícil, complicado, pero Daniel, no sí. quiero cuestionarlo, lo mío es consulta de ignorancia siempre. Más difícil, porque es que elijan a alguien que, te pongamos como ejemplo, que no estaba de acuerdo y que explote por el aire porque eligió a alguien que no estaba de acuerdo. O sea, es parte de la coalición, hay que estar porque somos parte, pero gana uno que piensa de una forma diametralmente pasa eso. opuesta. va a pasar eso. Claro, y ella dice, vos vas a Va a pasar porque no les gusta, porque está le lleva fulanito, le lleva menganito. Por eso y- yo sí. insisto mucho, Sí. aunque pueda parecer un poco idealista, pero yo creo Sí. que hace falta un poco más de idealismo en nuestra política pragmática, en la manera en la cual lo concebimos hoy en Paraguay y hasta en el mundo moderno en general, ¿verdad? Hace falta conversación y diálogo, ¿verdad? Sí. Por eso yo me reúno con los diferentes actores, con quienes quizás antes tenía diferencias importantes, ¿verdad? O tengo diferencias importantes, pero me siento a conversar y le escucho y determino si existen algunos puntos de unión o no, ¿verdad? Y me preocupa cuando yo veo que nuestros actores políticos más importantes no hacen eso, ¿verdad? Claro, y Pero perdón, a mí me preocupa más que las personas que se sientan a conversar no son ejemplos. claro, Porque pues, hoy, eso iba por a hablar. ejemplo, hoy, o sea, asumir la presidencia de la República y qué Senado te toca. Hello. No te estoy hablando de lo de diputados. Vamos a ir Sí. a la Cámara de Senadores. Yo digo, ¿con cuántas personas en la Cámara de Senadores uno se pueda sentar a hablar objetivamente de la construcción país? Sí. Construcción país. Vamos a construir un país. Porque este es un país emergente. Que les duela a ellos cuando yo digo, y yo sigo diciendo, es un país emergente. Pensamos luego en forma emergente. Sí. O sea, por ahí lo empieza. Vos tú estás afuera y creo que me entendés. Entonces, hello, me tengo que sentar a hablar con quién. Con Desiree Masi. Espérame un poco. Mi tía, hasta acá, en cuántos ministerios. pero- Lo mismo. La otra, que se meten en el asunto de la merienda escolar, porque están todos metidos. Acá nadie se salva. Es que tiene un problema de color. Este es un problema de persona. A mí eso es lo que me preocupa. Claro, pero esa yo creo que es una discusión que no es menor, ¿verdad? Que es el Congreso en el 2023 también, que nos tiene que llevar a toda la ciudadanía a pensar cómo elegir mejor y creo que también es un llamado a los diferentes sectores para ver qué propuesta electoral ofrecen, ¿verdad? Es decir, una cosa es pensar una concertación para la presidencia y la vicepresidencia y otra cosa diferente es hablar de una concertación en términos de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. Yo entiendo que se están dando conversaciones, que hay ciertos avances en algunos sectores bajo el objetivo de tener a los mejores hombres y a las mejores mujeres tomando decisiones en ambas cámaras,
porque ojalá que la pluralidad, el pluralismo, digamos, propio del Poder Legislativo se pueda mantener y sostener, ¿verdad? Pero que tengamos a los mejores liberales sentados ahí, a los mejores colorados sentados ahí, a los mejores del Frente de Guazú, del PEN, encuentristas, febreristas, ¿verdad? Igual, pero quiero ¿verdad? aclarar algo porque yo dije que es muy biológico, como muy volador. Porque sería una pena que, insisto, te acabo de conocer, la capacidad que tiene, no deja de asombrarme cómo habla. Esta cuestión es decir, que pierda la posibilidad de ejercer un puesto de poder porque le ganó un político y no un técnico. ¿Viste? Porque las coaliciones es muy difícil negociar ese tipo de Los cosas. técnicos Vos somos negociás- un cuco. Claro, podemos decir, Para los el políticos. técnico negocia en un punto, en una desventaja, una cuestión de carrera política, de manejo de gente. O sea, hay un montón de que la persona se viene arraigando con su historia. Sí. Entonces vos decís, ¿cómo vas, sin desmerecerte, cómo haría ella contra un animal político de cierto partido que tiene infraestructura, todo, y darse a conocer a la gente y la gente reconocer en ella? Por eso digo, si no es más fácil decir, bueno, arreglemos primero, che, yo me reconozco como alguien de social, te lo reconocen y decís, bueno, negociemos, hablemos, lo resolvemos, pero vamos atrás de uno. A eso me refiero Sí. yo. Yo creo que lo mejor Porque es sería ir a una- competir. ¿La ¿verdad? competencia? Yo creo que lo mejor es ir a competir. Sí. Porque en términos de también la musculatura que necesita nuestro sistema político, ¿verdad? Y la democracia, porque todavía existe mucho analfabetismo democrático, digamos. A ver, educación Terrible. cívica, si lo ponemos en otras palabras, ¿verdad? Terrible. Mucha gente va a votar. Paraguay no tiene una participación baja. No podemos decir que estamos en medio de una crisis política y crisis de partido, porque, a ver, las elecciones nos demuestran 60-70% de participación electoral. Es un factor positivo. ¿En qué condiciones se dan? Es otro tema de evaluar, ¿verdad? ¿Cuánto se da? Porque hay un incentivo, todo este sistema perverso, compra-venta de votos, que también tenemos que dejarlo de lado, ¿verdad? Hay muchos factores que inciden, por supuesto, en ese elemento de participación, pero la gente participa. Los jóvenes quizás no, ¿verdad? Ese porcentaje que no va a votar, en su mayoría son jóvenes que están desilusionados también de la política, que yo no los subestimo en el sentido de que creo que si existe una propuesta que transmite esperanza, que transmite un mensaje distinto, creo que puede existir la capacidad de movilizar también a la juventud paraguaya, que pueden pueda, involucrar. marcar, que pueda llegar a marcar la diferencia. Y mi experiencia también de Y Sole, trabajo, digamos, con muchos para ir jóvenes. sí. cerrando, ¿por qué te animaste? ¿Qué fue lo que terminó tu decisión de decir, me quiero meter? Con todo y en ya. gran, El y en gran cambio. parte la ¿Te situación que desilusionó? estamos viviendo como país, ¿verdad? O sea, las desilusiones, las frustraciones, esto último que sucedió en San Bernardino, para mí una cuestión que, si bien muchos amigos de Pedro Juan, Capitán Vado, de la frontera te dicen, por fin Asunción se dio cuenta de las cosas que ya vivimos hace mucho en la frontera, estamos viendo un nivel de avance del crimen organizado que no es menor. Estamos viendo la corrupción que no ha disminuido, se ha robado en pandemia, ¿verdad? Estamos viendo las redes clientelares y prebendarias que se van fortaleciendo. Yo no veo propuestas de una política distinta y creo que hay que dar vuelta a la página, ¿verdad? Creo con convicción de que nosotros no podemos seguir por este camino. Y si eso implica que yo me lance a la pileta sin agua, ¿verdad? Porque claro, dice, yo no tengo todo un respaldo. Lanzarme, bueno, pero yo al menos no quiero que pase el tiempo y mirar atrás y decir, me quedé de brazos cruzados, no desafío, hice ¿eh? lo suficiente. Y si yo tengo la capacidad hoy en día de poder sentarme a dialogar y conversar con todos los sectores, porque creo que es un activo, digamos, que tengo personalmente, de tener muchos jóvenes que me siguen, que me escuchan, yo tengo que hacer uso, digamos, de esa facultad para tratar de proponer al menos algo diferente en el Paraguay, y yo en esa estoy, ¿verdad? Y me lanzo a hacer algo más. Sole, Listo. no tenemos que ir. Acá es una hora lastimosamente y me gusta hablar, que es lo peor. Una hora ya pasó, no te puedo Un creer. placer. Te juro, pero un placer. Un placer, Te juro, sí, te vi gracias, después de mucho Sebastián, tiempo. Daniel, Arqui, la verdad, sí. Pero Muchas- vamos a seguir conversando. Mucho Estamos a volver a gusto. invitar. Sí, muchas gracias. Vamos a ir vos construyendo las cosas. Así Porque más o mismo. menos tenemos una idea de lo que queremos. Me encanta, sí, vamos a seguir conversando. Yo creo que de eso se trata y bueno, construyendo entre todo el Paraguay que nos merecemos, no solamente que queremos. Y así es. Sí. Bueno, chicos, Nos vemos próximo sábado. sábado. Nos vemos el sábado. Éxitos. Listo.